Bueno, bienvenidos a todos. Un gusto saludarles nuevamente. um, para la tercer clase de la Biblia. Vamos a ver Zaqueo y también Jesús entrar a Jerusalén para el trabajo, el gran trabajo que él tiene, que lo espera allí. Um, Empecemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a orar. Amado Salvador, yo sé que no siempre te honro con mis pensamientos, palabras y acciones. Te pido que me perdones, que me ayudes a verte como mi rey y como el rey de todo el mundo, y que te honre y que te sirva con todo lo que soy y lo que hago. Te doy gracias porque eres no solo mi rey, sino también mi Salvador. Amén. Bienvenidos a los que apenas entraron. Y como siempre vamos a mostrar respeto, como ustedes han hecho muy bien. No hemos tenido ningún problema. Entonces, llegando preparados, puntuales, mostrando respeto a profesores, compañeros y también en el grupo de WhatsApp. Y muy bien. Ahora vamos a tomar algunos minutos al principio de la clase para hablar más acerca de la Academia Cristo. Yo sé que algunos de ustedes ya conocen bien um, Academia Cristo y su propósito, todo eso, si han tomado otras clases, hablado con otros profesores. Um, pero aquí voy a darles, para los que son nuevos, alguna información. Bueno, ¿qué es el propósito? Estamos, estamos aquí para capacitar, para cumplir la gran misión. ¿Qué es la gran misión? Es cuando Jesús, antes de ir al cielo, dijo que vayan y hagan discípulos. Dijo a sus discípulos que hagan más discípulos de todas las naciones. Eso es lo que estamos haciendo aquí, enseñando en la palabra, um, que es el segundo punto, ayudar a crecer en el conocimiento de la palabra. Entonces estamos tomando tiempo para estudiar bien la palabra de Dios, conocerlo y conocer las doctrinas claras que la Biblia nos enseña. Um, Desafortunadamente, muchas iglesias han perdido algunas de las doctrinas fundamentales y básicas de la salvación por gracia, por medio de Cristo. Y la doctrina del pecado, la ley y el evangelio, dicho en dos palabras. Entonces, queremos llevar este mensaje a los que podemos. Y aquí estamos haciéndolo tanto con la aplicación como en estas clases en línea para profundizarnos. También queremos orientar en cómo llevar la palabra a otros. Nosotros queremos apropiar y aplicar la palabra a nosotros mismos, pero también para cumplir la gran comisión queremos llevarlo a otros, a familiares, a amigos, a personas en nuestras comunidades. Entonces, parte de Academia Cristo tiene el propósito de enseñar cómo enseñar. Entonces, porque algunos de ustedes queremos trabajar con ustedes para llegar a más gente. ¿Cómo podemos trabajar juntos? Academia Cristo y ustedes. Buena pregunta. Quiero hacer un grupo de estudio de la palabra. Pueden orientarme. Tal vez algunos de ustedes están pensando eso, quieren trabajar juntos con nosotros. Parte de la manera en que trabajamos es buscamos personas que quieren tener grupos
y en Academia Cristo nosotros tenemos muchos recursos para ayudarles a enseñar a otros, para pensar en cómo plantar un grupo, qué van a estudiar, entonces hacemos planes juntos. Entonces, si quieren empezar un grupo y no saben exactamente cómo hacerlo, comuníquense conmigo o con cualquier otro de los profesores y podemos planear, hablar de planes. Y bueno, estos grupos nosotros llamamos grupo sembrador y es para sembrar la palabra de Dios y dejamos que el Espíritu obre la fe y el crecimiento. Buenas noches a todos los que están entrando. Estamos hablando del propósito de Academia Cristo y si algunos de ustedes quieren trabajar con nosotros. Entonces hay un pasaje aquí también que dice, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, con este pasaje en mente, queremos unirnos con otros cristianos, estar juntos, creciendo en la fe cada uno y creciendo también en números, llegando a más gente con la palabra de Dios para llevarlos a Dios. ¿Y qué te salió? Tráemelo acá para ver. Perdón, Ay, perdón, te puse en... no, perdonen ustedes, no sabía que tenía el micrófono encendido. Buenas noches a todos, bendiciones. Buenas noches. Sí, entonces, si algunos de ustedes quieren hacer un grupo, comuníquense conmigo. También, otra pregunta. Quiero unirme con ustedes doctrinalmente, quiero escuchar de la doctrina. Bueno, comuníquense conmigo porque eso es otra cosa que nosotros estamos buscando, estar unidos totalmente en la fe, como dice Primero de Corintios, como dijo Pablo. Hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en el mismo sentir y en un mismo parecer. Entonces, ¿hay alguna duda acerca de lo que expliqué de Academia Cristo, su propósito, cómo trabajamos juntos con ustedes este proceso? Y si algunos de ustedes se animan para empezar un grupo o más tarde en el proceso de Academia Cristo, por favor escribe uno de nosotros y podemos hablar. Bueno, vamos a seguir con lo que nos toca hoy. Ok, Juan, si tienes algo para decir, puede escribir en el chat y voy a estar pendiente a eso para leerlo, para que puede ah, apoyar también. Entonces, empezamos con la pregunta que les puse en el chat. ¿Qué es la importancia? Bueno, vamos a ver Jesús con Zaqueo y vamos a ver Jesús entrar en Jerusalén, lo que viene de Lucas. Pero entre las dos historias hay otra historia muy importante de Jesús y Lázaro, cuando Jesús levantó a Lázaro. ¿Qué es tan importante de esta historia? ¿Quién desea participar? Se pueden
levantar la mano y Sobre la pregunta de por qué es tan importante el evento de Jesús y Lázaro, ¿verdad? cierto, esta es la pregunta. Pues en lo que leí, dice que por lo que cuando Jesús hizo el milagro con Lázaro, los que estaban presentes compartieron el mensaje y muchas personas por medio de eso creyeron y quisieron venir a recibirle en Jerusalén. Amén. Cierto, entonces conecta muy bien con la entrada en Jerusalén. ¿Qué más podemos decir, Ricardo? Buenas noches. Buenas noches. Por lo que leí yo, dice bien claro, que esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo del Hombre. Muy bien, gracias. Gracias, Ricardo. Sí, Jesús muestra su poder contra la muerte y sobre la muerte y sobre la enfermedad. Juan Carlos. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo pienso que ahí Jesús nos muestra su gran amor y su misericordia, especialmente cuando Jesús le dice a la multitud que esto no es para muerte, sino para ver la gloria de Dios. Es porque Jesús, él sabía lo que iba a hacer. Y sobre todo, cuando él le dice a Lázaro, sal, Lázaro sale atado de pies y de manos, sale cubierta la cabeza, la cara, lo que quiere decir, y él después les dice, desatarlo y dejarle ir, ¿cierto? Es importantísimo porque al desatarnos, Jesús, al resucitar a Lázaro, al desatarlo, él le da una nueva oportunidad a Lázaro. Lo mismo los pies, él le da un nuevo caminar, un nuevo seguimiento a Lázaro. Lo mismo en su mente. La mente de él estaba atada y la mente de él va a ser renovada con las palabras de Jesús. Ok, le dio otra oportunidad. Otra oportunidad. Lo desataron. Bien, gracias. Luis. Sí, yo lo tomé como que es un evento previo a la entrada triunfal a Jerusalén. Es un indicativo de que comienza la semana de la pasión de Jesús, una semana donde Él iba a ser crucificado. Es un evento anterior a esa semana, a la entrada triunfal. Sí. Es definitivamente conectada a esa entrada, como ya dijo alguien, por eso vinieron tanta gente. Y también, ¿qué más tiene que ver con mucha gente creyó en Jesús y había una reacción negativa también que vamos a ver que juega un papel en esta historia cuando vemos lo que va a pasar. Ricardo, ¿tiene otro comentario? Sí. Bien. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? No te dije que si crees verás la gloria de Dios. Padre, te doy las gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean en ti, que tú me has enviado. Lázaro, sal de ahí. Importantes palabras, ¿cierto? Y fíjate en quién dijo esa cosa, que quién confió en Jesús. Marta. Muchas veces pensamos en Marta como cocinando y no le importó escuchar la palabra de Dios, pero ahí vemos Marta con una confesión muy bonita. Y María está ahí en la casa triste.
Entonces vemos, cada uno tiene momentos fuertes de fe, otros momentos no, pero sí, esto de Jesús, la resurrección, es sumamente importante. Y todas las respuestas han sido buenas, pero esta respuesta es Cristo mostrando su poder sobre la muerte y que Él también va a resucitar. Ahí nos da una prevista de eso. Muchas gracias por los comentarios. Pero la otra cosa que iba a mencionar es que también los fariseos y los religiosos no les gustó todo eso, que Jesús había levantado a Lázaro y que todos estaban creyendo en él y ya concretaron sus planes o realmente empezaron a concretar los planes para matarlo. Antes era como, probablemente debemos matarlo, pero ya está como listo. Entonces, mientras esto y Jesús sabiendo que hay peligro ahí en Jerusalén, esperándole, sigue entrando en Jerusalén. Entonces, así también conecta con esa entrada de Jesús. ¿Alguna pregunta acerca de Jesús y Lázaro? Bueno, entonces vamos a seguir con nuestra historia, o mejor dicho, realmente hay dos historias, ¿cierto? Dos partes que vamos a ver que nos toca hoy, que es Jesús con Zaqueo y Jesús entrando en Jerusalén. Vamos a considerar quiénes son los personajes de la historia. Y si alguien quiere participar y no abre el micrófono o si prefiere, pueden escribir un mensaje y lo recibo así también. Si prefiere apoyar así. Empezamos con Juan Carlos, con los personajes. Los personajes en la primera parte con Zaqueo vendrían siendo Zaqueo, la multitud, Jesús, los pobres y los publicanos. Sí. Diría yo que los dos discípulos que fueron por el burro, los dueños del burrito y ya. Eso para la segunda parte. Y otro falta, ya hemos dicho Jesús, Zaqueo, los cobradores de impuestos, la multitud, los discípulos, los dueños de los burros. Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. Ok, otro nombre para Jesús, ¿cierto? Los fariseos, Abraham lo menciona. perdón, Los fariseos. que no perdían oportunidad de criticar a Jesús, lo comenzaron a criticar porque iba a ir a cenar a la casa de Zaqueo. Entonces siempre decían que se juntaba con pecadores. Es la misma historia que hemos visto ya 2 veces, ¿cierto? Cada vez. Pero sí, siempre están ahí, También, no perdiendo la oportunidad. Sí, Daisy. también es mencionado Abraham en la última parte de la historia. ¿Cierto? Se menciona. Y el tema de quién es un hijo de Abraham. Es un tema de que vamos a hablar un poco más, pero que vayan pensando un poco en eso. Muy bien, ya tenemos todos los personajes, pasamos a objetos. ¿Cuáles objetos hay en la historia?
La Dice, Miguel. el- Veo la mano de Teresa. Sí, pastor. Bueno, mencionan las palmas cuando él es recibido más adelante. La gente lo recibe con palmas y ponen sus túnicas en el piso. Se mencionan monedas porque Zaqueo habla de que si él ha pecado y le ha robado a alguien, les va a devolver hasta en una cuarta parte lo que les ha quitado. Hay un árbol en donde él, como Zaqueo era muy pequeñito, se sube en un árbol para poder ver a Jesús. Son de los objetos que me acuerdo, pastor. Excelente. El árbol, las ramas y túnicas, mantos. ¿Qué más falta, Juan Carlos? Por favor. Pienso que faltaría la casa de Zaqueo. Y cuando él dice los bienes, ¿no? Pues no sé a qué se refiere a él propiamente en bienes, pero también habla de dinero Sí. en la parte de Zaqueo. Y en la parte de Jesús cuando entra a Jerusalén, los objetos se vendían pues los árboles, las palmas, el lazo con que se amarró, que estaba atado el burrito, y los mantos que le pusieron que le tendieron a Jesús en su entrada. Y el mismo burro, ¿cierto? El mismo burro, sí, señor. Wilson. Diría que faltarían las piedras Las piedras. que se mencionaron, y hay una en donde dice que las prendas de la multitud que colocaron sobre el camino, pero también pusieron unas prendas de Jesús sobre el burrito para que él pudiera subirse encima de él. ¿Y cuáles piedras estás hablando? Las que hablarían si la multitud callara. Ok. Esas piedras, también hay otras piedras que se mencionan al fin. ¿Alguien recuerda? ujú, ujú. ¿Daisy? La Sí, del habla templo. al final, dice, te derribarán a tierra, a ti y a tus hijos, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, haciendo referencia al templo. Sí, una referencia a la destrucción de Jerusalén. Ujú. Y en el fin de sus días, Jesús habló mucho del fin de la destrucción de Jerusalén, los últimos días, esos temas. Ricardo. Cuando se habla de que se iba a remover piedra sobre piedra, por lo que yo he leído es que el templo había mucho oro. Y entonces con el fuego que hubo en el templo, el oro se derritió y los soldados para rescatar ese oro removían las piedras y sacaban el oro. Por eso no quedó piedra sobre piedra, no sé, eran removidas. Muy bien. Yo no había pensado en eso, que sí, sacaron las piedras para remover el oro. Claro. Muy bien. Con estos objetos en mente, volvemos al texto y pensamos en dónde ocurrió. Ajá. Hay como 3 ciudades que se mencionan. ¿Alguien puede decirme los ciudades? Ricardo. Jericó, que es Betsagé, Betania, el Monte de los Olivos y Jerusalén. Bien. Ujú. Y vamos. Entonces, tenemos estos lugares. Voy a poner. Bueno, pero primero. Y cuando vemos la historia, ¿en qué parte pasó todo? ¿O en qué tipo de lugar estaba? No hablando de tal ciudad, pero más generalmente. Betfagé, aldea cercana a Jerusalén, y en el camino a Betania.
Los hechos ocurrieron en Betania, cuando sanó a Lázaro, resucitó a Lázaro. Y el Monte de los Olivos, cuando lloró, cuando vio a Jerusalén. Y Sí. en Jerusalén lo que pasó después. Gracias, Juan Carlos. La primera parte ocurre en Jericó con Zaqueo y la segunda parte ocurre en Betania, Betjafé, que es ahí cerca al Monte de los Olivos, pero principalmente ya antes de entrar a la ciudad de Jerusalén. Exactamente, gracias. Y Luis, ¿alguien más que agregar a eso? No, usted preguntó acerca de algo más global, sería todo eso sería en Israel. Sí. Aquí les muestro una mapa. Ahí está Jericó. Bueno, estamos en Israel. Aquí está el Mar Rojo, si pueden ver la pantalla. Es decir, Mediterráneo, ¿cómo se dice? El Mar Rojo y aquí el Jordán y Jericó. Cuando el pueblo de Israel cruzó a la tierra prometida, ¿en qué ciudad entraron? Jericó. Fue la primera ciudad. Ahora que Jesús está entrando como el rey para hacer lo que vino para hacer, está entrando Jericó también. Vemos otro paralelo con el Antiguo Testamento que es muy interesante. Y yendo hacia Jerusalén, hay las dos ciudades que no son ciudades muy grandes y por eso ni aparecen en esta mapa, pero Betfagé y Betania están justo afuera de Jerusalén. Y ahí en Betania es donde resucitó a Lázaro y de ahí entró a Jerusalén, ¿cierto? Listo, entonces, ¿cuándo ocurrió la historia? Y la Biblia dice comienzo de la semana final. La última semana de la vida de Jesús, ¿cierto? Bueno, lo de Zaqueo, algunos días antes de eso, pero la entrada en Jerusalén, sabemos que ya empezando la Semana Santa. Sofía. Podría ser en el tercer año del ministerio de Jesucristo, a los Sí. 33 años. Podemos decir eso, ¿cierto? Entonces, sí, llegando al fin de su ministerio, después de sanar a Lázaro. Y bueno, vamos a hablar al fin de esta clase un poco más de la Semana Santa, un poco de información acerca de eso. Pero por ahora pasamos a hablar del problema. ¿Qué problema hay? En la primera parte, el problema es el físico de Zaqueo. Es muy chico. No puede ver a Jesús. Entonces, él tiene que solucionarlo para hacerse notar. ¿Ya? Cierto. Y la otra parte es el transporte. Porque Jesús necesitaba porque la profecía decía que Jesús tenía que entrar en un burro. Y Jesús cumplió toda la profecía. Juntarse con y comer con pecadores era muy mal visto porque los cobradores de impuestos eran despreciados política, social y religiosamente. A veces el término equivalía a pecadores. Sí. Pecadores son gente de mala fama. Gracias Ricardo. Mencionó Ricardo una profecía. ¿Alguien sabe de qué profecía? ¿De dónde viene?
En Zacarías, ¿Luis quiere contestar eso o tiene otra cosa? Sí, Zacarías habla de que el Mesías vendría montado sobre un pollino, sobre un burrito. Zacarías 9. Muy Sí, bien. Y bueno, y sobre el problema, en principio el legalismo de los fariseos para recriminarle a Jesús que se juntaba a comer con Zaqueo y los amigos de él. No escuché bien. Repítalo, el problema de Jesús juntando con Claro, pecadores. Eso es lo que dijo. Sí, exacto, en el pasaje de Zaqueo, Ok. los fariseos le incriminan sobre que se juntaba a comer con publicanos y pecadores. Ok. Entonces la murmuración de los fariseos. Exacto. Muy bien. Sofía, otro problema. Yo creo que también el problema es Zaqueo era un cobrador de impuestos. Entonces ese es un problema. En pocas palabras era un ladrón. Sí. Y Ese él es un mismo problema. admita esto. No queremos asumir cosas malas de personas en la Biblia, pero cuando el texto muestra muy claramente que sí, era un ladrón y él reconoció, arrepintió. Muy bien. Entonces su problema, sí. Juan Carlos. Sí, señor. Zaqueo, pues sí, era un ladrón, en cortas palabras, pero uno de los impedimentos que tenía era que la gente estaba murmurando porque el mismo Jesús se invitó a la casa de Zaqueo. Él mismo le dijo a Zaqueo que era necesario que él fuese a su casa, pero él fue con el fin de que Zaqueo fuera redarguido y se arrepintiera de lo que él estaba haciendo. Esa fue en la primera parte. Y en la segunda parte, uno de los problemas que sucedió también es que a los fariseos no les gustó que los niños y la multitud alabaran y cantaran a voces diciendo Hosana al rey de Israel, Hosana al que viene en el nombre de Dios. A los fariseos no les gustó eso. Por eso ellos le dijeron a Jesús que hiciera callar a los niños, pero entonces a la gente que estaba cantando. Y ahí es cuando Jesús les dice que si ellos callaran, las piedras cantarían. Muy bien, gracias. Sí, y este problema con los fariseos va a volver más y más grande cada vez porque ya Jesús está en peligro de morir. Y a pesar de eso, sigue con su misión. Muy bueno. Entonces, con estos problemas en mente, ¿quién puede? Bueno, voy a tomar dos personas para participar. Uno para contar la primera parte de la historia con Zaqueo, otro con la segunda parte. ¿Quién desea contarnos de Zaqueo? Los eventos como puntados en una manera rápida. Zaqueo se esfuerza por conocer a Jesús, por ver a Jesús. Y como no puede, se sube arriba a un árbol para poder verlo. Jesús lo ve y le dice que necesita comer en su casa. ¿Ya? El arrepentimiento de Zaqueo, porque Zaqueo era un ladrón, y se arrepiente y devuelve los bienes. Y si hay alguien que esté, que se sienta dañado por él le devuelve 4 veces más de lo que le cobró. ¿Ya? Entonces Jesús le dice que la salvación ha llegado hasta esta casa. Y lo llama hijo de Abraham. ¿Sí? Excelente. ¿Y quién puede decirnos de esa manera la segunda parte de la historia? La entrada. Juan Carlos tiene la palabra. Sí, pues
el deseo de Jesús es entrar a Jerusalén, llegar a Jerusalén, pero para eso él requiere de un animal para que se cumpla la profecía de Zacarías. Sí, es de Zacarías que se me olvidó. Sí, Zacarías, la profecía de Zacarías, sí. Entonces Jesús entra a Jerusalén montado en el burro sobre los mantos que pusieron y la gente les tiende las ramas, los mantos y toda la cosa y le cantan a Jesús, ya alabándolo, recordándonos de que Jesús es un rey, ¿no? Es como un rey, no con esa entrada triunfal como los reyes potentes y poderosos, sino como un rey de otro estilo, de otra forma. Es la entrada de Jesús, no como ese rey esplendoroso, sino como un rey humilde y sencillo, porque el reinado de él, como dice su palabra, el reinado de él no es de este mundo, sino del reino espiritual, ¿cierto? Lo segundo que ocurre ahí es, al entrar Jesús, es que él entra ya a Jerusalén y llora. Me parece importante porque él al llorar, él llora así por la ciudad, pero llora por la gente que está en la ciudad, porque la gente lo está viendo a él, pero no lo están viendo, no saben quién es él en sí. Entonces él por eso él dice, oh Jerusalén que ha visto, por acá dice, perdón un momentico, eso dice, vendrán sobre ti cuando se encuentren y te rodearán un vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces por eso es que llora Jesús, porque ellos no se dieron cuenta quién era el que los estaba visitando en ese momento. Jesús quería luego que él se dio a conocer, pero la gente en sí no lo conoció. Y es que querían un Diferente. rey diferente, pero Jesús es un rey humilde, de estilo diferente, como dijo. Y sí, Ricardo. Jesús llora porque la gente de Jerusalén era mala, porque mataban a los profetas. ¿Cuántas veces yo quise reunirlos como gallina que cubre sus pollos y ustedes no quisieron? ¿Por qué? Porque ellos eran malos y ellos no conocieron a Jesús. Nunca les interesó a Jesús. A ellos solamente buscan los pan y los peces, nada más. Ellos nunca quisieron a Jesús. Porque ellos eran malos. ¿Cierto? Y Jesús los conocía. Pero tengamos cuidado también cuando vemos como la gente de Jerusalén, o también eso pasa en el Antiguo Testamento, vemos por toda la historia del pueblo de Dios cuántas veces se desvían y queremos decir, ¿por qué están tan rebeldes? ¿Por qué tienen Dios ahí? Y tenemos que recordar que es puro para la gracia de Dios que estamos aquí y que demos gracias a Él por eso y que no volvemos, no pensamos mejores que ellos, solo damos gracias a Dios porque sí, somos rebeldes así, seguimos pecando cada día como Israel, pero damos gracias a Dios por el arrepentimiento, por lo que obra en nuestros corazones por su palabra, ¿cierto? Y sí, y ahí Jesús también muestra el corazón de Dios, de su amor para esa gente. Está triste por eso también. Y nos hace triste también pensar que el mismo pueblo de Dios ha desviado tanto así. Y Pablo habló de eso en Romanos también, que si pudiera llegar a la gente para que conozca lo que él conoció y dio las gracias puro a Dios. Porque es bonito lo que tenemos, la paz que tenemos
y sabemos que somos parte del reino de Dios. Excelente, gracias por los comentarios. ¿Se resuelve el problema? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Hay varios problemas. ¿Quién desea participar? Tal vez alguien que no ha contestado nada Bueno, de quiere. la primera parte, pastor, Sí. en cuanto a la historia con Zaqueo, porque es otra historia de cómo Jesús impacta en la vida de una persona, ¿no? Que es lo que Él quiere hacer en nosotros todos los días. Y dice inclusive, porque la historia dice de que Él procuraba ver quién era Jesús. Podemos suponer que quizás porque veía la multitud, porque había escuchado de Él, porque realmente ya en esos tiempos ya, digamos, tenía fama, pues toda la fama de Jesús y las señales que hacía, pues probablemente por eso Zaqueo, sabiendo que él no rechazaba gente como él, ¿no? Porque sabían los fariseos y los escribas y toda esta gente que él buscaba a los pecadores, buscaba a esta gente que era rechazada y él era rechazado. Por algo dice la palabra que él procuraba ver quién era Jesús. Y el problema se resuelve, él busca, no le importa quizás como hacer el ridículo, ¿no? Encaramarse en un árbol para que Jesús lo viera. Pero cuando él le dice, Zaqueo, date prisa, porque lo llama por el nombre, ¿no? Me gusta cómo, bueno, el Señor hace las cosas tan maravillosas. Él lo llama y le dice, date prisa, o sea, baja porque tengo que ir a tu casa. Y lo que más me gusta, o de esta parte, cuando él dice, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Yo pienso que esa es una de las partes en que se resuelve el problema, porque Zaqueo lo recibe con gozo, y es como nosotros debemos recibir a nuestro Señor, con gozo. Yo pienso que allí, cuando él, ese gozo, el Señor tuvo que haberlo sentido, Jesús tuvo que haber sentido el gozo, porque lo refleja la palabra, ¿no? A hospedarse Cierto. con él, a comer con él, y cómo inclusive lo llama hijo de Abraham, cuando era un judío rechazado por la gente por el oficio que hacía, ¿no? Y por supuesto, sabiendo que él mismo reconoce allí eso. Pero por supuesto, para mí sí se resolvió el problema porque dijo, Jesús le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Sí, entonces su problema, quería ver a Jesús, se resolvió porque vio a Jesús muy claramente, vio a la salvación incluso. ¿Y el otro problema? ¿Sigo? Sí, si no hay. Bueno, hay una mano. Damos la palabra a Ricardo. Lázaro no fue por iniciativa de él. Si fue, primero, nadie viene a Jesús si no es tocado por el Espíritu Santo. Lázaro ya tenía el Espíritu Santo. Muy bien. Y el otro problema de que hablamos fue el problema de entrar en Jerusalén y, bueno, como los fariseos estaban amenazando su vida. ¿Se resuelva? Vamos a ver en estos días cómo va. Entonces, ahora parece no hay como una resolución. Jesús sigue con su misión. Entonces, en ese sentido, sí, sigue con su misión. Entonces, y vamos a ver exactamente cómo esas cosas terminan. Pero pasamos a consolidar la historia. ¿De qué se trata? En pocas palabras. Bueno, la primera es una historia de salvación de un hombre y Zaqueo en este caso. Y vuelve inclusive, es como otras historias que hemos visto, reiterar cómo el Señor viene es por las almas perdidas, pues como
Él viene buscando, son como lo decía la vez pasada, él ha buscado es aquellos que están enfermos, que son los que necesitan médicos. Y la Muy bien. la otra historia, por supuesto, es sobre la entrada y la entrada mesiánica, porque es el cumplimiento de una profecía del Viejo Testamento. Sí. Bueno, el burro como tal, hay esa profecía específica, Esa pero parte, esa parte. también como en los Salmos habla del rey entrando en Jerusalén, hay varios salmos así, entonces sí, hay muchas profecías que se están Mucho. cumpliendo ahí, ¿cierto? Muy bien. Pregunta número 2. ¿Qué pecado me enseña a confesar esta historia? Bueno, en la parte de saqueo, él incluso él confiesa el haber, digamos, tomado de manera indebida, pues de recaudar de manera indebida o robarle a quienes le cobraban los impuestos, ¿no? O sea, y él se arrepiente, o sea, él confiesa eso allí y eso, la integridad, ¿no? Porque estamos delante del maestro, él lo conoce todo, él lo sabe todo y él sabe cuándo de repente nos hayamos quedado con algo, cuando hemos actuado de una manera inapropiada. Él lo sabe todo. Y creo que ahí Saqueo, sabiendo en quién puso la mirada, pues nos enseña a confesar eso, a reconocer nuestros pecados y ver cómo Dios nos perdona, cómo el Señor nos perdona. Excelente. Entonces, robar puede ser uno de los pecados que nosotros cometemos. Tal vez en robando tiempo o en el trabajo, si debemos estar trabajando y estamos descansando o distraídos, puede ser robando tiempo. Hay muchas maneras en que pecamos. Hay otras cosas que podemos confesar, otros personajes que reflejan a nosotros como actitudes pecaminosas. Tal vez de la gente, de los fariseos, de Saqueo. Ya hemos mencionado de Saqueo. ¿Qué opinan? Luis, por favor. Sí, respecto a la entrada triunfal, los fariseos quieren ordenarle, no quieren, sino directamente le ordenan a Jesús que hagan callar a los discípulos y a los seguidores de Jesús. Y muchas veces nos pasa en este tiempo de que la religión quiere hacer callar a los discípulos de Jesús, a los que realmente proclaman el Evangelio y adoran al Señor. Y muchas veces vemos cómo eso quiere influenciar en el verdadero creyente, ¿no? Entonces, si dejamos que esas fuerzas nos influencian para que nos callemos, sí puede ser. O si no callamos como la gente y lo adoramos a Cristo, pero ¿para qué? Claro. Muchas veces pasa que al convivir con la religión, a veces omitimos o nos callamos para no ofenderlos, ¿no? Y ellos, a los discípulos les importaba poco ofender a los fariseos, porque estaban adorando a Jesús. Y bueno, esa es donde no debemos negociar esa adoración. Sí. Juan Carlos. Sí, señor. Pues en la segunda parte, en la entrada triunfal de Jesús, Él nos enseña ahí que debemos de verlo como el rey que es, de alabarlo como el rey que es, y de estar agradecidos por siempre como el rey que es. Pienso yo eso. Y ser obediente, lógico, en lo que Él nos manda. Sí. Muy bien. El rey humilde que entró en un burro. El rey que vino para cargar, bueno, para tomar todos nuestros pecados en sí y sufrir por nosotros.
Muy bien. Este es nuestro rey. Y bueno, ya conociendo este rey, no quiero ningún otro tipo de rey. Solo este tipo de rey es lo mejor. Porque, bueno, yo veo mis pecados y yo veo que necesito, no, ningún otro tipo de rey puede hacer nada para salvarme de estos pecados. Entonces, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Sofía tiene la palabra. El amor de Dios se ve, bueno, en varias oportunidades. Uno, en el que nos manda a su Hijo Jesucristo para hacernos salvos. Dos, nos manda en el contexto lo perdona a Zaqueo. Sí. Y Zaqueo se arrepiente, le toca su corazón a Zaqueo. En ese también se ve el amor de Dios. Y en Lázaro lo resucita a Lázaro, lo levanta. Sí, Y consuela a su familia. sí. Entonces, Eso ay. sería. Entonces, con Zaqueo lo perdona, aunque es pequeño. Cuando nosotros muchas veces nos sentimos pequeños y Jesús dice, voy a tu casa. Blazing. Sí, bueno, yo veo el amor de Dios cuando Jesús llora, sí, en el lloro de él. Eh, Veía yo aquí que dice que la palabra lloro en griego significa más que derramar lágrimas. Dice que es un lamento, un quejido, es un grito de un alma en agonía. Entonces, ese lloro de Jesús, en ese lloro él revela el sentimiento de Dios, de tener un corazón quebrantado ante un pueblo que está en un estado de perdición. Entonces ahí veo yo el amor de Dios en ese llanto. Sí, excelente. Y lo que, bueno, Teresa. Sí, gracias, pastor. Bueno, yo veo el amor de Dios en que Él utiliza estos personajes porque su mensaje es de que no importa cuál insignificantes nos sentamos, no importa de qué tamaño sean nuestros pecados, Él vino a amarnos y a perdonarnos, a enseñarnos, como acaba de decir la hermana, de que Él le duele el corazón, de que Él sufre, de que Él llora por tanta maldad que hay entre nosotros, porque no aprendemos a amarnos y a respetarnos. Entonces, el que haya utilizado estos personajes, el mensaje es ese, ¿no? O sea, vengo a sufrir y a morir por ustedes porque los amo, y si ustedes se arrepienten de sus pecados, cual grandes sean, pues, pues yo los perdono. Ahí yo veo la inmensa misericordia de Dios, que su misericordia es más grande que su justicia. Eso es lo que yo veo, pastor. Sí, muchas gracias. Entonces, en estas dos historias, bueno, creo que hace 2 clases, la última clase, empezamos a hablar de la obediencia de Cristo en dos maneras. Hay la obediencia activa en lo que hizo por toda su vida aquí en la tierra, que siempre estaba obedeciendo la voluntad del Padre en sus acciones, mostrando amor. Y ahí lo vemos con Zaqueo, lo que hizo con él.
también estamos empezando a ver también el otro parte, la obediencia pasiva de Cristo. ¿Qué es la pasiva? Lo que él sufrió, que pasó a él, el sufrimiento por nuestros pecados. Ya está obedeciendo al Padre al entrar en Jerusalén para sufrir por nuestros pecados. Va a padecer muchas cosas durante la Semana Santa. Y ahí vemos el amor de Dios en estas historias en las dos maneras, activamente y pasivamente obediendo a Dios para nosotros. Tuvo que hacer las dos para ser nuestro Salvador y nuestro sustituto, porque nosotros no activamente cumplimos la voluntad de Dios con nuestras acciones y por eso merecemos recibir el castigo, pero Jesús recibió ese castigo. Ricardo también puso en el chat Juan 3:16. Por tanto, amó Dios al mundo. Ahí siempre vemos el amor de Dios ahí. Es cierto. ¿Qué me enseña Dios a pedir y a hacer en esta historia? Blazing. Amén. Bueno, yo le pediría al Señor que me enseñase a tener esa compasión y ese amor por aquellos que no han recibido la salvación. Porque sintiendo ese amor y sintiendo esa compasión, entonces vendrá ese deseo y ese valor para hablarles la palabra. Muchas gracias. ¿Qué más desea participar? ¿Pedir o hacer? ¿Qué hacemos con nuestro corazón? Sofía. Pedir perdón. Ya. Pedir perdón. A ver, yo Y- creo que aquí nos enseña uno con lo del Lázaro tener fe, a querer creer en él, con a ser compasivos también, ¿no? Sí. Con el tema del saqueo nos enseña a que por más de que nosotros seamos pecadores, porque somos pecadores, nuestra naturaleza es pecaminosa, Él tiene tanto amor que ha mandado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que haga todo perfecto, para que en su infinita misericordia nos vea perfectos y por tanto nos perdone nuestros pecados. También podemos decir que nosotros nada tenemos que hacer, absolutamente nada vamos a tener que hacer, pero sí vamos a querer obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra. Eso me parece. Cierto. Muchas gracias. Una muy buena distinción. No hay nada que tenemos que hacer para la salvación, pero sí, vamos a querer obedecer. Excelente. Juan, por favor. Pienso que también pues, nos enseña a orar por la gente, porque así como Jesús en todo momento, él se retiraba a solas a orar, él ora acá por la gente, él busca a la gente, él buscó a Zaqueo, él quiso llegar a la casa de Zaqueo, él lloró y oró por Jerusalén. Nos enseña que nosotros hoy en día debemos de orar por nuestro próximo, que nuestro amigo, nuestro vecino, nuestro próximo, ¿verdad? Para que nosotros oremos por su necesidad, porque la indiferencia de hoy en día es mundial, es a nivel mundial. Y lo otro que nos enseña a orar es por las ciudades, o sea, también por los países. Así como él oró y lloró por la ciudad, por Jerusalén, nosotros también debemos de hacerlo, pedirle a Dios por nuestros países, por nuestra ciudad, y sobre todo por nuestros gobernantes, que son los que aparentemente nos tienen así. Muy bien. Y escuché Ricardo decir pedir perdón. También incluimos en esto arrepentirnos.
No solo pedir el perdón, pero conocer la salvación que tenemos en Cristo y mostrar los frutos del arrepentimiento, como Zaqueo, con un corazón cambiado solo por Cristo. Devolvió lo que había robado, ya intentó a vivir según los caminos de Dios. Ricardo, ¿algo más? Y reparar el daño causado. Pedir perdón por el daño causado. Sí, que es parte del arrepentimiento. De eso se trata la lección, nada más. Restituir. Muchas gracias. Yo diría también, pastor, que una de las cosas también que nos enseña aquí a hacer es la adoración, a anhelar su venida cada día, adorarlo como el rey que es y como nuestro príncipe de paz, como dice ahí la palabra, o sea, paz en el cielo, él es el príncipe de paz, a añorar eso y a vivir apegaditos a él para cuando regrese, pues nos encuentre dispuesto. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien tiene una situación que pueden pensar que sería una buena situación para compartir estas historias? Este mensaje por medio de la historia. ¿Sofía? Sí, yo creo que bueno, cuando estamos como usted, ¿no? Enseñando, 1. 2, cuando veamos que alguien está falto de fe, que normalmente podemos decir que, ay, no tengo trabajo, ¿no? No tengo, no consigo, y así, ¿no? Se va complicando la cosa y también podemos compartir el tema de Lázaro, ¿no? Porque si Dios, si Jesucristo, si ha resucitado muertos, inclusive Dios se ha abierto mares y otras cosas más que ha hecho, entonces nos va a ayudar fácilmente a resolver nuestros problemas que son minúsculos en relación a resucitar un muerto, ¿no es cierto? 2, ¿en qué momento? Cuando nosotros veamos a personas impenitentes y les toquemos la ley y después el evangelio para que puedan o para que quieran llegar a Jesucristo, ¿no? Más o menos como Lázaro o como Zaqueo, perdón. Muy bien. Excelente. Me gusta como dijo, predicar la ley es algo muy importante. Y como Jesús lloró por Jerusalén, quiso predicarles que se arrepienten de su pecado para que puedan estar con él. Excelente, gracias. Otra situación sería al entrar en la Semana Santa, ¿cierto? Que ya viene el otro mes. No vamos a hablar 20 minutos, solo algunos minutos aquí de la Semana Santa. Casi todos celebran la Semana Santa de alguna manera u otra, ¿cierto? Pero hay poca gente que realmente sabe la historia, sabe lo que pasó en cada día. Ya hemos hablado de Domingo de Ramos, lo que pasó allí. El lunes Santo, Jesús maldijo una higuera, la planta. Jesús maldice una higuera y despeja el templo otra vez también, que vemos en Juan, que eso pasó al principio y al fin de su ministerio, el lunes. El martes es el martes con el maestro. Jesús enseñó mucho en el templo con parábolas.
los sacerdotes y maestros de la ley venían a ponerle trampas, y Jesús tiene palabra muy fuerte para ellos. También en esos tiempos Jesús enseñó mucho acerca del fin de los tiempos y la destrucción de Jerusalén. El miércoles, el Sanedrín se pone de acuerdo con Judas para entregar a Jesús. Ellos son como la corte, el Sanedrín es como la corte suprema de Israel, que tenía, bueno, en Israel tenía el derecho de imponer la pena de muerte, pero ya como bajo los romanos, tenían que someter a los romanos, tenían que convencer a los romanos que Jesús merece morir. Después pasó el Jueves Santo, vamos a hablar de eso en 2 días, todo lo que pasó con la Santa Cena, y después fue arrestado, tal vez jueves muy de noche o viernes de madrugada. Pero viernes es cuando murió Jesús. Obviamente, el sábado estaba en el sepulcro y resucitó el domingo. Y bueno, hacemos bien en no olvidarnos de la resurrección, porque muchas veces hablamos de su muerte sin mencionar la resurrección. Y Pablo nos dice, si no fuera por la resurrección, nuestra fe es en vano. Todavía estamos en pecados, entonces. Entonces es un día sumamente importante ahí con el Viernes Santo, con la Navidad. La Pascua de la Resurrección es muy importante. No vamos a tomar mucho tiempo. Aquí en el PowerPoint tiene para repasar el considerar. Ya están bastante familiarizados con este proceso, ¿no? 7 preguntas. Si están preparando una clase, hacer este método de considerar y todo eso le ayuda también a poder contar la historia mejor si lo usas en la preparación, porque vas a recordar todos los objetos, van a poder pensar en cómo las rocas, que todas las cosas, las ramas, vas a poder contar la historia más precisa y interesante. Bueno, ya saben las preguntas porque hemos trabajado mucho con ellos. Y la tarea para mañana es parecido a lo normal. El siguiente video, leer. Aquí hay 2 partes para leer en sus Biblias. Vamos a estudiar el Jueves Santo. Oremos para terminar la clase y si hay otras preguntas pueden quedarse. Yo voy a estar aquí algunos minutos. Si hay otras dudas. Y voy a buscar mis notas de las cosas que vamos a orar. Estaba tomando notas de todo lo que decimos con la pregunta número 4. Entonces, oremos. Dios nuestro Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estar en tu palabra, porque por medio de tu palabra tú entras a nuestra casa, a nuestros corazones, para perdonarnos. Pedimos perdón en este momento. Pedimos que obres en nosotros un corazón de arrepentimiento que quiere cambiar, quiere corregir todo lo posible. Pedimos que obres en nosotros
el querer obedecer tu palabra para que crezca nuestra fe, para que tengamos compasión por todos los que no conocen de la paz que viene en tu palabra, que Cristo ganó por nosotros. Oramos por toda la gente que no conoce, por las ciudades en que vivimos, por nuestros países, toda la gente dentro de ellos que no conoce o que se han apartado de tu palabra. Y al fin del día, pedimos que siempre sea tu voluntad para nosotros, para todo. Y te adoramos como nuestro Rey, el Rey que eres, un Rey humilde. No queremos otro tipo de Rey. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Rey Jesucristo. Amén. 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 Bueno, Amén. muy buenas noches a ustedes. Buenas noches, profesor. Y podemos Dios nos despedirnos. bendiga y hasta la próxima, si es que así es su Buenas voluntad. noches, Hasta bendiciones. jueves. Buenas Chao. noches, Les pastor. bendiga. Buenas Bendiciones. noches. Buenas Una noches. preguntita, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Dios les bendiga a Buenas noches, todos. pastor. Y tengo una pregunta. Sí, Buenas noches, pastor. buenas noches. Cuando se despiden todos, vamos a hablar. Hasta el día jueves. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Hasta jueves. Chao. Y si quieren quedarse para escuchar la pregunta de Juan, claro que sí. Bueno, dime. Pastor, quiero saber es cuando usted nos envió un texto de las 8 clases, ¿verdad? Sí, Podemos escoger la que queramos. Está claro. Pero dice ahí que nosotros tenemos que coger un grupo de personas y explicarles la clase, así sea una sola persona, y la tenemos que grabar, ¿cierto? cierto. Eso es lo que yo entiendo, ¿sí? ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo tenemos para entregarle eso? 10 días cuando termina la clase, entre 10 días Ok. para completar, para planear esa reunión con una persona o un grupo. Idealmente, algún grupo para que participen, pero si es solo una persona, la esposa, hijo, como sea, está bien. Correcto, pastor. Ya entendí perfectamente. Muchas gracias y buenas noches. Dios los Buenas bendiga a noches. todos. Bendiciones. Una pregunta más. Para el video, ¿hay un límite de tiempo para la predicación, digamos? No hay un límite, solo tiene que ser bastante tiempo para cumplir la actividad, los 4 partes. Creo que, bueno, un estudio de los 4C puede ser hasta 1 hora, pero no tiene que ser, puede ser 15 minutos y puede cumplir todas las partes dentro de 15 minutos. Y es lo recomendable para esta práctica. ¿Alguien más tuvo una pregunta en la mañana? Escribí al otro profesor porque no sabía exactamente, pero él me envió un video de como un ejemplo de este tipo de estudio y dura 15 minutos. Voy a pasar el video a ustedes para que puedan verlo cómo se ve. Y esto es él con solo una persona ahí. Bueno, voy a pasarles el video. Supongo que puedo dejar de grabar.